Okay. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se logra visualizar. Cirrosis. Ya. Vamos a hablar sobre cirrosis hepática. Término que ahora se quiere cambiar por enfermedad hepática crónica avanzada, ya sea compensada o descompensada. El término cirrosis tiene una connotación muy negativa, incluso entre los médicos, por eso es que quiere cambiarse, pero aún no se hace eso. La cirrosis es el estadio final de la enfermedad, originando dos cosas, fibrosis y nódulos de regeneración. Cualquier cosa que dañe el hígado puede llevar a esa lesión. Fibrosis y nódulos. Tiene que haber los dos para que haya cirrosis. Y va a pasar por una etapa compensada de muy largo, 12 años o más, y hasta que se descompensa. Entonces, en el A y B vemos la estructura normal, en el A el aspecto que se describe como rojo vinoso, y en la B la estructura de los lobulillos hepáticos. En la C el aspecto de cirrosis, que viene del griego, que significa quirrus, que es amarillo anaranjado, producido por la fibrosis y por la grasa, ya que la causa descrita en la época hipocrática antigua era la mayoría por alcohol. Y en la estructura D ve los nódulos de regeneración de diverso tamaño, rodeados por fibrosis que se ve de color azulado. Las tres causas principales son virus de hepatitis, B, C y D, alcoholismo y el hígado graso no alcohólico, que ahora se le quiere llamar enfermedad hepática grasa metabólica. Entonces, si uno tuviera vacunas y prevención de todas las hepatitis, se comiera en forma adecuada y no hubiera los problemas de obesidad, y diabetes y síndrome metabólico, y no hubiera alcoholismo, desaparecería prácticamente la importancia de la cirrosis, porque entre las tres representan más del 90% de los casos. El resto son rarezas, como son medicamentos, hierbas medicinales, productos nutricionales, formas autoinmunes, enfermedades metabólicas, deficiencia de alfa-1 antitricina, desórdenes del metabolismo del hierro como la hemocromatosis, enfermedad de Wilson, causas vasculares que se ven ya muy raro, insuficiencia cardíaca, síndrome de Budd-Chiari, las causas biliares como la colangitis primaria biliar, que es la antigua cirrosis biliar, la cirrosis biliar secundaria, colangitis esclerosante y formas idiopáticas. Pero las tres son las principales. Acá se ve las tres con flecha ya gordita, alcohol, y los virus principales como el virus B, el virus C, y el síndrome metabólico llamada todavía enfermedad hepática grasa no alcohólico, que se va a cambiar a metabólico. Esas son las principales factores que dan llevar a la cirrosis. Si esas tres no tuvieran mayor importancia, prácticamente la cirrosis sería una enfermedad rara. Otros factores, la edad, la duración, el sexo, la obesidad, la respuesta genética, medicamentos, otras causas. Alcohol. Bueno, el ser humano toma licor desde hace 6.000 años antes de Cristo. Aprox. Esas son las evidencias. Se han encontrado en Sumeria, se han encontrado vasijas con restos de vino, de cerveza, de por lo menos 6.000 años antes de Cristo. Entonces, fehacientemente se ha probado que desde esa época, no se sabe si antes el ser humano bebe licor. Y eso se ha arrastrado durante la historia de nosotros los Homo sapiens, y ha ido variando según sea la época, las costumbres.
las costumbres. Por ejemplo, en la Europa del siglo XVII, XVIII, inclusive parte del XVIII, los niños estaba permitido que tomen licor. Los niños les vendían licor y los niños tomaban licor. Cosa que ahora, por lo menos legalmente, no está permitido, aunque por supuesto que lo hace. Entonces, cuando nos referimos al hígado, el tóxico es el etanol, el C2H5OH. No son tóxicos al hígado los demás componentes de los alcoholes. Entonces, los alcoholes de mala calidad tienen una serie de componentes que dan cefalea, náuseas, malestar, etc. De todos los que beben licor saben que, por ejemplo, tomar un buen vino, tomar un buen whisky, tomar un buen brandy, un buen ron, la posibilidad de hacer estos síndromes, estas manifestaciones que se llaman en criollo la resaca, hangover de los anglosajones, o la perseguidora en México, se ve con los licores corrientes. Pero esas manifestaciones no son hepatotóxicas. Entonces, todo licor, la posibilidad de hacer daño hepático depende de la cantidad de alcohol, no depende de la forma ni del precio del licor. Entonces, 100 gramos de alcohol son dañinos al hígado, igual que 100 gramos, sea de cerveza, 100 gramos de vino, 100 gramos de whisky, 100 gramos de whisky etiqueta roja, azul, verde, dorada, negra, etc. Es igual. No es igual para el sabor, no es igual para la resaca, pero es igual para el hígado. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, yo en la práctica les he referido al grupo que me tocó, que eso de hablar de que toma trago corto, como que fuera malo que les enseñan en semiología en todas las universidades, es un error. Porque da la idea de que el tomar el trago medio o trago largo, como la cerveza, no hace daño, y lo cual es falso. 100 gramos hacen daño igual, independiente de la forma en que se consuma. Independiente. Y segundo, ese criterio que les enseñan de hasta embriagarse no tienen el más mínimo resultado. La mayoría de alcohólicos no se embriagan, y más bien los que se embriagan son los que no toman. No toman. Entonces, lo que depende es la cantidad. ¿Cuáles son los factores para hacer la cantidad de alcohol que se tome? El uso, el tiempo. Multiplicando la cantidad va a salir una fórmula matemática. Y los dos extremos, obesidad y malnutrición. Y por supuesto, algunos factores como la genética y el sexo femenino tienen más facilidad para hacer daño a igualdad de dosis que el sexo masculino, aunque lo igualen por superficie corporal, por peso, etc. Y el uso diario es peor que el intermitente. Entonces, un normal consume licor, va a ser esteatosis en casi la totalidad. Y si se sigue bebiendo, muchos de ellos desaparecen la grasa, pero en otros persiste y en algunos avanza del hígado graso, esteatohepatitis, y de ahí a la cirrosis y al cáncer. Y al cáncer. A veces la esteatohepatitis da manifestaciones, generalmente no las da, pero cuando da manifestaciones es el cuadro clínico de hepatitis alcohólica. El cuadro clínico de hepatitis alcohólica. Hepatitis alcohólica se habla cuando hay un cuadro clínico. Mucho tiene que ver la genética y otros factores ambientales. Pero la genética es básico. ¿Cuál es la patogénesis de la cirrosis? La clave es dos cosas: hipertensión portal e inflamación. Una reacción, un proceso inflamatorio. Y la hipertensión portal. Y la hipertensión portal es la que va a dar la mayoría de las complicaciones. Entonces, en la cirrosis hay un tránsito intestinal lento, hay cambios en la flora, en la microflora, en la flora. Y esto va a originar estasis, cambios en la flora, y eso va a provocar translocación bacteriana. O sea, bacterias, sobre todo gram negativas, que son las que traslocan. Los anaerobios no producen translocación.
Los gram negativos pasan. Entonces va a pasar al hígado por la circulación esplácnica un torrente de bacterias, toxinas, interleuquinas, mediadores de inflamación, etc. Y eso va a activar una serie de células que van a jugar un rol para el desarrollo de hipertensión portal y la fibrosis. Células de Kupffer, células estrelladas, etc. Entonces, la salud de la flora intestinal, la microbiota, es básica. Es básica. Entonces, en ello va a jugar la dieta, el estar dándole antibióticos, que usualmente los médicos damos antibióticos por gusto, en la gran mayoría de casos. En la gran mayoría de casos, los antibióticos, los antivirales, los antiparasitarios, es la opción que tenemos en la profesión médica de ir a la causa. En otras enfermedades estamos tratando patogénesis que no sabemos ni la etiología. Cuando tratamos reflujo, tratamos un mecanismo patogénico, que la acidez, etcétera, etcétera. Ni sabemos la causa. Pero cuando tenemos un microorganismo, virus, parásito, bacteria, tenemos la opción de hacer tratamiento, como le llamaban antiguamente, la bala mágica, la bala de plata, ir a la causa. Y es triste de ver que los médicos tratamos mal. No sabemos los quimioterápicos, no sabemos usar. Esta pandemia ha desnudado la falta de criterio de los médicos, de los intensivistas para usar los antibióticos, por ejemplo. Le preguntaba, pero yo, por supuesto que yo no he trabajado con los pacientes de COVID, le preguntaba a los colegas que trabajan, que han sido muchos mis alumnos, y no ha habido un paciente en el hospital que no le den antibióticos, ni uno. Y en las UCIs no recibían antibióticos, recibían mezclas, 2, 3, todos los antibióticos habidos y por haber. Y un montón de veces los pacientes han muerto por bacterias superresistentes y por micosis, causada por el exceso de antibióticos. Con eso es un problema mundial. Por ejemplo, para que vean ustedes el mal uso, en el Reino Unido se hizo un estudio de más de 600 UCIs y se encontró, por ejemplo, que los pacientes que llegaban al hospital con el COVID severo, llegaban al hospital, tenían infección bacteriana primaria, que ya venían recién de la calle con infección bacteriana agregada al virus, no llegaban ni al 5 o 6%. Y desarrollaban infección, ya estando en el hospital, unos 10, 14%. No llegaban ni a 20%. Y los intensivistas del Reino Unido, a los pacientes graves, le daban antibióticos en el 60 y tantos. O sea, usaban mal en la mayoría. Pero acá, los intensivistas nuestros, yo he estado preguntando, no ha habido un paciente que no le pongan, no un antibiótico, le han puesto una mezcla. Le han puesto todo lo que encontraban. Completamente irracional. Completamente irracional. Entonces, todas estas cosas, muchas veces iatrogénicamente contribuimos en esto y esto favorece el problema. Favorece el problema. La célula estrellada o de hito, su función normal es almacenar vitamina A, retinoides. Acá tenemos la célula endotelial y todo esto es el sinusoide hepático normal, el espacio de Dice, y que no tiene membrana basal ni tejido colágeno. Y esto es un nido normal de esa forma. Y tiene membranas o fenestras. Cuando todo este torrente de toxinas producidas por las alteraciones de la flora, por la translocación bacteriana llegan al hígado, lesionan al hígado, va a haber activación de las células estrelladas y estas adquieren capacidad miocontráctil y encima depositan tejido fibroso, colágeno. Desaparecen las ventanas y se activan las células de Kupffer. O sea que células endoteliales, células estrelladas, células de Kupffer sufren cambios que van a originar el inicio de la hipertensión portal.
cuando se mide generalmente un radiólogo que nosotros llamamos intervencionistas, miden, la presión portal llega a 3 a 5 milímetros de mercurio, por encima de 5 es hipertensión portal, pero no tiene ninguna consecuencia hasta que llegue a 10. Entonces, recién cuando llega a 10, nosotros le llamamos, los que vemos estos pacientes, hipertensión portal clínicamente significativa. Y por debajo de 10 no hay una manifestación mayoritariamente clínica. Entonces, miren cómo la presión portal determina esto. Y, por supuesto, la nutrición y la albúmina también es un factor a ver. Entonces, conforme crece la presión portal, si uno no lo trata, este paciente va a ir a la formación, una vez que ya alcance 10, varices, etcétera, y cada vez va a ir más conforme aumenta. Conforme aumenta. Disculpen, jóvenes. Entonces, y lo que uno debe hacer con el tratamiento es evitar esta progresión. Entonces, la hipertensión portal es la clave y se produce por aumento del flujo y por aumento de la resistencia. Y parte de la resistencia es funcional, hasta 30%, un tercio de la resistencia es funcional. Y solo 2/3 son estructurales. Y esto va a llevar a todas las formaciones en el producto. Los cirróticos pueden estar gran número de años como cirrosis compensada latente. Y una vez que se descompensa va a dar signos o ya sea por hipertensión portal o de insuficiencia hepática. La ectasia es el desarrollo de una arteriola típico de hipertensión portal. Como ven, la cirrosis compensada dura muchos años, 12 años o más, hasta que se descompensa. Y aquí sería bueno detectarlo, es bueno tratarlo para evitar que avance. Infecciones, hemorragia variciana, citis, hepatoictericia e infecciones. Entonces, el estadio precirrótico dura mucho tiempo y el hecho es tener alguna clave para sospechar y tratarlo. La causa, si es virus, tratarlo con antivirales si necesita antivirales. Si es alcohol, tratar a los pacientes en forma adecuada con gente que sepa tratar alcoholismo.
son especialistas. Y si es hígado graso no alcohólico, también se puede tratar. Detectar entre estadios más avanzados. Aquí, el FibroScan, un método no invasivo de ver el grado de fibrosis, ayuda antes que ya esté descompensado. Así ven, la sobrevida es totalmente diferente. Inclusive el cirrósico compensado muere de cosas que no son nada que ver con el hígado. Problemas cardíacos, otro problema. Y como la obesidad, el sobrepeso es pésimamente dañino. Entonces allí hay que trabajar a la mano con el endocrinólogo, el especialista. Conforme pase el tiempo, habrá más complicaciones. Entonces, aquí sospechamos cirrosis, cualquier paciente que tenga, primero, las condiciones clínicas que lo ponen. Encontramos estigmas de insuficiencia hepática crónica. Generalmente el hígado se disminuye el lóbulo derecho, pero el lóbulo izquierdo aumenta de tamaño y se hace palpable. La presencia de plenomegalia, que haya plaquetas bajas, ictericia, ascitis o asterix. Cirrosis, sospechamos cuando hay baja de albúmina, protrombina prolongada, algo de alteración de PREA, por ejemplo, de bilirrubina, y baja de plaquetas. Baja de plaquetas. Y suele aumentar más la aspartato aminotransferasa que la anilaminotransferasa. En la cirrosis usamos la vieja escala que tiene más de 50 años, la escala de Child. En realidad tiene como 60 años, la escala de Child. Child es un cirujano que operaba, en esa época se operaba hipertensión portal. Y esta escala sirve para catalogar los pacientes que tienen enfermedad leve, moderada o severa. Y para poder conversar entre experiencias, porque no es lo mismo una experiencia X de tratamiento en pacientes predominantemente Child A y B que una donde haya mucho C y B. Entonces, obviamente. Entonces, esta escala son 3 criterios de laboratorio y 2 clínicos. Encefalopatía, ascitis clínico. Si no hay nada, es 1. Lo mínimo posible, 5. Bilirrubina menos de 2, 1. Albúmina normal más de 3,5, 1. Y el tiempo de protrombina o INR, 1. Entonces, lo mínimo es 5 y se puede dar un puntito más del 6. Ya el grado Child C es de 10 a 15. Está encefalopático, ascítico, itérico, hipoluminémico, con problemas de la protrombina o INR, ya ese es el paciente descompensado, que muchas veces vemos en hospitales. Y el grado B es intermedio. Grado A hay que tratar de tratarlo médicamente, y cuando ya entra grado Child B, hay que pensar en el trasplante hepático. Y el tratamiento etiológico, siempre hay que ir a la causa etiológica. Escala EMEL se usa mucho en trasplantes, pero no, en clínica se usa mal el Child. Los especialistas critican, pero el Child tiene 60 años y está en los libros de hígado más modernos. La biopsia hepática ya no es tan necesaria. Por los años que yo tengo ejerciendo, hemos hecho épocas que hacemos cantidad de biopsia hepática. Pero ahora se buscan métodos no invasivos. Entonces, las causas principales, alcohol, virus B, virus C, esteatohepatitis no alcohólica, otras, las principales. En el estadio compensado, el tratamiento etiológico. Si es un diabético, un obeso, manejo por el endocrinólogo. Acá, mandarlo al psiquiatra, a algunos centros de rehabilitación alcohólicos anónimos. Se necesita soporte familiar. Virus B y C, tratamiento antiviral, a evitar que se descompense. ¿Cuáles son los problemas? La translocación bacteriana, inflamación. Hay una inflamación crónica, un estado inflamatorio, alteraciones hemodinámicas y disfunción inmune asociada a la cirrosis, que son estas siglas. Disfunción inmune asociada a la cirrosis. El cirrótico produce baja, entre comillas, de la inmunidad, etc. Y es causa de infecciones. Y acá tratamos los estos y esperar que no vaya a la falla orgánica y a la muerte. Entonces, así tratábamos la hipertensión portal. Yo me acuerdo cuando era residente, usábamos esto.
El concepto era congestión, tratábamos con cirugía, decomprimíamos la presión portal, pero los pacientes se morían de otra cosa, no, era un mal proceso. Y usábamos taponamiento y se empezó a usar la variscleroterapia. Posteriormente, la teoría de la vasodilatación esplácnica, y le damos propanolol, vasopresina, somatostatina, se pueden usar tips como hasta ahora ustedes ven que se usa. Y ahora, en los últimos 15 años, 10 años, se sabe que hay un componente que responde, la presión portal dinámico, que responde a medicamentos, y lo que se están usando más que propanolol, es carvedilol, y se usa simvastatina o otras estatinas. Las estatinas bajan la presión portal, número 2, tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, se usa. Y felizmente que carvedilol o simvastatinas son medicamentos que ustedes se venden baratísimos y genéricos inclusive ahí. O sea, no hay ninguna razón, porque a veces hay tratamientos, pero no se dispone. ¿De qué sirve conocerlos si no hay? Y estos hay y baratitos. Y ahora los tips que ya tienen cubierta y no se trombosan, se ponen antes. Hay toda una serie de protocolos para usarlos antes, si es que disponen de un hospital de la complejidad suficiente para que tenga esto. Estén esofágicos, y esto es un taponamiento que hacen también radiólogos intervencionistas. Todo ha ido cambiando. Entonces, hipertensión portal, tratar con los tips que lo ponen, si tienen un buen servicio de radiología intervencionista, beta bloqueadores, carvedilol, considerar estatinas, bajar la presión portal. Translocación bacteriana, es muy bueno la rifaximina, también se puede usar norfloxacino. Y otras es, número 1, prebióticos o probióticos, carbón, etcétera, etcétera. Y no estar dándole omeprazol por gusto, porque altera más la flora. A los cirróticos no se les está dando omeprazol por gusto, que va a producir aumento de la flora bacteriana en la parte alta del tubo digestivo. Para la difusión circulatoria se usan también compuestos como la estatina, bloqueadores, etc. Tienen varios roles tienen las estatinas. Tratamiento, entonces, siempre retirar el factor causal, dieta con buenas proteínas, café. El café tiene un efecto benéfico, indudable, y los hepatólogos usan mínimo 3 tazas de café común, ya sea pasado o café instantáneo, café, en estos pacientes. Café, salvo que tenga alguna contraindicación el café. Simvastatina. Si está muy decompensado, se puede usar 20 nomás. Pero el estadio inicial, 40. Y carvedilol, que existen medicamentos genéricos. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Café también van a ver que previene el cáncer hepático. Tratamos las complicaciones, cuidado con las infecciones, profilaxis antibiótica, algunos de estos. Y siempre estar atrás del desarrollo de cáncer hepático. Y el trasplante para algunos pacientes bien seleccionados. En el cirrótico nos sorprendía que a veces hacían trombosis y uno decía, ¿cómo pacientes anémicos, con plaquetas bajas, tiempo protrombina prolongado, y hacen trombosis? Y no hay ninguna relación entre las hemorragias que es un cirrótico y los factores de, entre comillas, de coagulación que llamamos. Ninguno. ¿Y qué resulta? Que cuando hay una enfermedad severa del hígado, como la cirrosis, los factores prohemostáticos disminuyen, pero también disminuyen los factores antihemostáticos. Proteína C, proteína S, antitrombina, también disminuyen. Entonces, el hígado está en forma, la cirrosis lo mantiene en un equilibrio inestable, la hemostasis. Puede coagular o puede ser cualquiera de los dos. A diferencia de un normal que tenemos ambos factores, pero está estable. Entonces, ahora ya no se piensa que el paciente esté dándole plaquetas, esté dándole factor de coagulación por gusto, como antes usábamos. Y cuando se le pone sangre y sangra, hay que ponerle poco. Y está demostrado que ese poco no es porque no se necesite más. La meta siempre es 7, 8, de 7 a 8. Sino que mueren menos.
Cuando uno le pone sangre con la justa para compensarlo, no demasiado. No demasiado. Hígado graso no alcohólico, espectro de estatosis, esteatohepatitis y cirrosis. Dos tipos, alcohólico y no alcohólico. Bueno, el hígado graso es una entidad que tiene muchísimas causas. Muchísimas causas. Por ejemplo, el obeso como el desnutrido severo, cuachorro, que se ve en pediatría en algunos sitios. Entonces, cuando uno es obeso y bebedor, miren la cantidad de estatosis. Obeso, pero no bebe, tiene menos. Bebe, pero es normal, tiene menos. Y aún, etc. Pero puede haber hígado graso no alcohólico aún en gente con peso normal, inclusive gente delgada, no excluye, no excluye. Entonces, hepatitis alcohólica es el cuadro clínico, fiebre, ictericia, leucocitosis, parece una infección. Estos cuadros, si no hay una buena historia, muchas veces se diagnostica con un problema infeccioso. Como puede haber hígado grande doloroso, parece absceso, colecistitis, colangitis, etc. Esto generalmente se observa en un paciente alcohólico crónico que está bebiendo cantidad últimamente. La mortalidad es severísima. Y puede desarrollar cirrosis, no deja de beber y aún, en algunos casos, sí deja de beber. Hay varios factores que se han usado como el factor de Madre para ver el pronóstico. ¿Por qué? Porque algunos dicen que... Y acá le pongo los equivalentes. Cuando en muchos estudios hablan de una bebida, una o dos bebidas diarias para una mujer consideran no lesiva para la salud del hígado. Normal. Un varón más, la tolerancia más hasta 3 bebidas, 4 bebidas. ¿Qué cosa es una bebida? Una cerveza chica, una copa de vino no llena, o otros alcoholes, o whisky, etc. La cantidad que está acá, 1,5 onzas. Entonces, la onza es 30 mililitros. Entonces, es igual, es igual. Y la genética. Hay pacientes que tienen uso crónico de alcohol y algunos tienen algunos genotipos genéticos con unos alelos de factor de riesgo. El que no tiene eso, aún bebiendo fuertemente, puede tener un hígado saludable. Y el factor de los que tienen esa carga genética, que está bien estudiado, ya hasta se ha aislado, se ha identificado todo esto, hasta triplican el riesgo de hacer cirrosis, bebiendo lo mismo. Y los demás factores todos los mismos, solamente la diferencia es genética. Y si encima tiene diabetes, aparte de estos factores, su riesgo se multiplica hasta 10 veces. La diabetes es una de las etiologías causantes del hígado graso no alcohólico y cirrosis. No sé, a mí nadie me dijo cuando yo hacía endocrinología. Pero claro, he hecho tantas veces que hace tanto tiempo que la diabetes da cirrosis, da cáncer hepático. Y acá vemos la evolución de la enfermedad por alcohol. Y es notable cómo hay gente que sigue bebiendo y ahí se queda. O siempre regresiona. Pues llega hasta el cáncer. Pues mucho depende de la genética. Y este es el mapa de causas de cirrosis por alcohol. Y miren ustedes cómo acá en nuestro país, y esos son los hepatólogos peruanos que han presentado estas cifras, pero lo que yo diga no importa. Yo discrepo de esto y en la vida, pues, en la vida. En la vida vamos a tener más cirrosis alcohólica, por ejemplo, que Argentina o que Chile. Y acá parece que es más. O más que Colombia, imposible. Bueno, pero esa es la realidad. Si le preguntan a ustedes, contesten esto. ¿Cuál es la causa más frecuente de cirrosis? Alcohol. Contesten esto porque pero esto está mal. De hecho. Aquí hay muchos mitos del alcohol que la gente no... Fíjense ustedes, ¿qué país consume más alcohol? Y hay una matemática con la cirrosis, con la mortalidad por cirrosis y la cantidad de alcohol que se toma en el mundo. En el mundo, Francia, número 1. De la cantidad de alcohol, litros de alcohol por habitante adulto por año, por cápita, y se correlaciona con la mortalidad por cirrosis.
Portugal, ¿no? Austria, Italia, Argentina, Bélgica, Estados Unidos. Por supuesto que Perú no aparece, ¿no? Estas son el pico mundial, es Francia. Por eso yo digo, ese mapita anterior, no sé. Pero si les preguntan a ustedes en el ENAC, alcohol, pongan. Si les preguntan en cualquier examen, alcohol, porque esto es lo que está publicado. Y vean la cantidad de vino y la cantidad que se consume. Acá está todo estudiado, el Perú. Miren ustedes cómo el Perú pues, no consume tanto tampoco. Pero eso es lo que está estudiado. Pues. Bueno. En la hepatitis alcohólica se puede dar corticoides. Siempre somos temerosos porque el Perú, el alcohólico peruano, por lo menos lo que hemos visto nosotros en los hospitales, nosotros nunca hemos tratado pues, gente rica como Toledo, que es un alcoholicazo, pero no. Entonces, los alcohólicos son pobres y tienen TB y otras cosas. O sea, estamos reacios a darle corticoides. Y la nutrición enteral sí es muy eficaz. El hígado, el llamado hígado graso no alcohólico, puede ir hígado graso o esteatohepatitis, un problema inflamatorio, o ir a cáncer pasando por cirrosis. Hígado graso, gota gruesa. Pronósticos buenos, si se revierte, generalmente revierte. Esteatohepatitis se asemeja al alcohol, muy parecido a la alcohólica, solamente que no hay glucosa. Ayer les decía algo que es bueno que sepan todos, que cuando se toma historia de alcoholismo en la mujer, se tiene que preguntar en forma indirecta. Indirecta. Y eso está en los libros de hígado de todo el mundo. No es algo peruano. No es algo por machismo. Es, en la mayoría de culturas del mundo, el alcohol entre los varones, no sé, es mejor tolerado, entonces el varón no se avergüenza, si yo tomo licor, tanto. Las mujeres, por cuestión de prejuicios sociales, lo niegan. Yo he tenido pacientes que me he equivocado, porque han negado rotundamente, y hasta he tenido una señora histérica que le dijo, ¿cómo se le ocurre preguntarle a mi mamá si toma licor? Ella no toma jamás. Y resultó ser una hepatitis alcohólica. Florida me puso todavía el patólogo, pues dice Biosa. Florida, todavía grandazo en mayúscula para burlarse el patólogo. Me puso. Y después preguntando, bueno, mi papá murió y le hemos encontrado botellitas de ron en la mesa de noche, escondiditas por la casa, ya. Y se niegan, se ofenden. Las preguntas no ofenden a nadie, no, se acabó. Cirrosis puede llevar esto, y esto puede llevar. Igual hay algunos que progresan rápido y otros que no. Y en mucho tiene que ver la genética. En mucho tiene que ver la genética. No todos progresan igual, felizmente. Entonces, este es el patrón típico, pero ya les estoy diciendo que el graso no, el síndrome metabólico puede asociarse hasta gente que no es obesa. Y lo peor es la obesidad abdominal. Eso que la gente erróneamente, cuando no, llaman barriga chelera. No existe la barriga chelera, esa es una especie que los médicos hemos contribuido a informar. Entonces, el desbalance de las citoquinas inflamatorias, aumento de las proinflamatorias, disminución de la inflamatoria, dispara estos mecanismos que es complejo, cada vez se complejan. ¿Cuáles son los factores para cirrosis? Ser diabético, obeso y a esta edad. Y fíjense cómo el diabético de larga data da fibrosis grado 3, 4, que prácticamente es cirrosis, igual que alcohol o que virus de hepatitis B o C. Y obesos sometidos a bypass pueden tener ya parte del camino. La cirugía bariátrica. A ustedes seguramente ya en endocrinología les han dicho eso. A mí me hablaban del ojo diabético, del cuidado de las úlceras, de la circulación, del pie diabético, la neuropatía, la nefropatía, pues nadie me habló del hígado. Pero claro, yo he estudiado ya un poco más y estudio con Carreño, así que a ustedes sí le habrán dicho esto. A mí nadie me dijo que la diabetes daba cirrosis.
Nadie me ha dicho. Entonces, el síndrome metabólico, la proinflamatoria aumenta, que es el patrón neurocitomoral, la hiponectina, que es la buena de la película, baja. Pero este síndrome inflamatorio, estado inflamatorio crónico, no todos responden igual. Algunos, felizmente la mayoría, responden a una enfermedad no progresiva y solo una minoría responden a cirrosis. La biopsia yo soy un biopsiador, pero ahora ya no hacemos eso. De peso gradual, vigilancia y consumo de alcohol, vitamina E, cosa que estamos usando para el hígado graso. Y lo fundamental es corregir su problema metabólico y para eso trabajar en pared con el internista o mejor con el endocrinólogo y el nutricionista. Yo les mando al endocrinólogo, les mando que busque a alguien en nutrición. El endocrinólogo verá que inclusive se puede llegar a cirugía bariátrica, ¿no? Este es interesantísimo. Esto es publicado a fines, creo, en enero, febrero de este año. Es increíble. Son 19.000 y pico estudios, un metaanálisis, para ver la dieta y el hígado graso. Y curiosamente, lo que determina la posibilidad de ir a la grasa en todos los 19.891 estudios, se ha buscado toda la información de la cual se sacaron estos estudios de más de 100.000 pacientes que eran más selectos y había los datos, es que lo que vale es la cantidad de calorías que va y el sobrepeso que hay. Claro, y el patrón genético y el tipo de sobrepeso, cómo se deposita, más es la obesidad central. Y no que comen, no que comen. Yo hasta antes de esto hubiera dicho qué sé yo, se alimenta con más frutos, con grasas de tal tipo, que come más, como dicen los mediterráneos, no tenía tanto problema, pero este estudio que no es desechable, es un metaanálisis, que se han buscado toda la literatura mundial desde el 85, con 60 estudios de 100.000 pacientes, me deja pensando porque al final no importa tanto el tipo de alimento, sino las calorías totales y las grasas totales y las proteínas totales que uno consume y el peso total que uno gana o pierde. Me dejó medio turbulento, pero es un estudio gigantesco. Y fíjense el hígado graso no alcohólico, el hígado graso no alcohólico, metabólico. Ese que se asocia a diabetes y obesidad, aunque ya les dije que puede haber casos sin obesidad. Fíjese, nuestro país, nuestro continente. Para aquellos que creen que el peruano no come poco, flaco, ya les hablé a mi grupo de práctica que la obesidad en el Perú es la norma, sobre todo en la gente pobre. Miren cómo en África es otra cosa. Inclusive les mencionaba cómo en la India es otra cosa. Y los europeos dicen que, no sé si estará bien su estadística, que dicen que ellos comen, no como los americanos comen su dieta mediterránea, que yo acabo de mencionar que estaba puesta en duda. Pero habla de la dieta mediterránea. Pero fíjense cómo está América, de hígado graso no alcohólico. Y Latinoamérica, ¿no? Eso es lo que más extraña, Sudamérica. Pero ayer les dije yo a mi grupo de práctica que prácticamente en adultos peruanos no existe prácticamente desnutrición, no existe. Y que el obeso peruano generalmente más obesidad hay en la gente pobre, como les expliqué. Y vamos a hacer ahora, porque es 10 minutos, la parte de neoplasia para ya no molestarlos el lunes. Es bien cortito. Ya hubiera acabado si no hubiera sido el apagón. Espérense un ratito. Es increíble, ¿no? A mí me enseñaron tan mal estas cosas. Me enseñaron tan mal que cuando yo en el hospital de niños veía niños desnutridos y veía mamás obesas y papás obesos, me quedaba pensando, ¿no? Hasta hacíamos broma, esto se lo comen todo y no le dan al niño que parece un gato seco de desnutrido. Y no entendía por qué era la obesidad de los padres, de otros miembros de la casa y el desnutrido. En pediatría, no entendía hasta que después ya he logrado entender eso. Bueno, cáncer hepático, problema serio. Los tumores benignos
Los importantes son dos, el adenoma y el hemangioma. El adenoma es un tumor benigno un poco raro, se presenta más en mujeres por factores hormonales, sobre todo anticonceptivos y anabólicos también. Dan dolor, masa, y solo si es gigante se operan, si no, no. La mayoría son pequeños. Más que todo, conocerlo para no estar haciendo cosas por gusto, el hemangioma. Es un tumor frecuentísimo que ha existido por milenios y su prevalencia es alta, 2 a 4%. Y es más en mujeres. Y el problema es que se diagnostica generalmente como un incidente, por eso le llamaron los radiólogos incidentaloma del hígado. Porque le hacen un chequeo, le hacen un TAC o una resonancia y sale una imagen focal en el hígado. Y ahí viene el susto. El radiólogo sabe y va a decir hemangioma, en primer lugar. Pero como el radiólogo es listo, va a decir, número 2, descartar metástasis única, que hay casos, o cáncer primario. Y ahí viene el problema. El paciente se pone histérico, algunos médicos agresivos quieren hacerle biopsia, más examen. Si no hay síntomas, lo que debe hacerse es hacer otra imagen en 3 meses, 6 meses, controlando bien si está completamente sano, y nada más. Y si está idéntico, ahí queda. Y hacer lo que sea, pero menos hacerle biopsia. Ese es el peligro. Carcinoma, tercera causa de mortalidad por cáncer, está subiendo el cáncer hepático. Y por eso asusta. Prevalente en Asia y África subsahariana. Es cáncer de hombres, igual que el estómago. Y en gente mayor. Y el 75-80% el hígado de base es cirrótico. Y solo un 20% del hígado no tiene cirrosis. Y está aumentando. Nada aumenta como el cáncer de hígado. Cada vez aumenta más. Y esta es la tasa del mundo. Y fíjese cómo en Norteamérica hay un montón. Y no es por hepatitis viral de rueda, ellos no tienen mucho. No es. No tienen obesidad, tienen alcoholismo, tienen diabetes, etc. Que también causa todas esas cosas. Mire todo lo que es Estados Unidos. Perú está regularcito. Eso sí es cierto. África, India no tiene. India todavía está diferente de Asia. Y la China tiene un montón de hepatitis. Entonces ves el mapa del mundo. El mapa del mundo. Entonces es una preocupación. La etiología, infección crónica por virus B, virus C, aflatoxina, cualquier causa de cirrosis, los esteroides anabólicos o los estrógenos. Píldora anticonceptiva, aunque su riesgo ahora es menor, porque se toma la dosis ya adecuadas, que son muy bajas. Y los anabólicos que usan también en los gimnasios, estos, etc. Para sacar masa muscular. Entonces, cualquier problema inflamatorio va a llevar a neurodegeneración, que a veces se hacen autónomos y pueden ir a cáncer. Por eso que hay que chequear a los cirróticos. Diversos estudios, diversos estudios de cirrosis hacen al año cáncer. Y en el Perú, una graduada hace años de gastroenteróloga presentó una tesis de la Almenara que era cerca de 9% de cirróticos en que la Almenara, seguido por un año, hacían cáncer. Y ella me enseñó un dato que a mí se me pasaba, es que a todos los cirróticos hay que decirle cada 6 años una buena ecografía para ver si detectar cualquier lesión focal. Decirle a ellos porque uno se olvida. Entonces, me toca mi ecografía, viene el paciente ya. Y eso me enseñó esa doctora. Lastimosamente, esas tesis han desaparecido porque la presidenta que tuvimos antes, ¿cómo se llama? Nadine Heredia, decidió con la ministra de Salud que Perú tiene pocos especialistas, que les den título de especialistas, sin tesis, sin monografías, sin examen, sin nada. Entonces, muchos que no tenían tesis, no tenían título, aprovecharon, habían terminado hasta 10 años antes o más, aprovecharon para sacar su título, etc. Conociendo el Perú, eso lo dio por un periodo de años, 3 años, 4 años, conociendo el Perú, dije, eso hasta el día que me muera. Y han pasado, era 3, 4 años, han pasado ya,
como 8, y sigue, por supuesto. Por supuesto que sigue. Y seguirá, porque así es nuestro Perú. Yo aprendí ahí mis cositas, porque a mí, yo cuando he sido jurado de esto, nunca he dejado de leer lo que me presentaban. Y les cuento como anécdota, ahora que se habla de títulos falsos, les cuento como anécdota. Personas que eran presidentes del jurado, que íbamos a la sustentación. A veces me decían, ¿no? Carmen, yo sé que tú siempre lo lees. ¿Qué cosa es el trabajo? O sea, iba a la presentación, estábamos en camino para presentar a alguien para su título de especialista y ni siquiera habían leído la tesis que estaba presentándose. Ni siquiera era el presidente del jurado. Entonces, cuando hablan de títulos falsos, ¿y cuál es la responsabilidad de los que firmamos? De los que firmamos una tesis, un trabajo. Parece que la obvian. Obvian de los que firmamos, porque uno da fe, pues uno firma. Porque como yo firmo, yo siempre leo lo que firmo. Yo aprendí a leer lo que firmo. Entonces, y eso lo aprendí en los bancos, hay que leer pues, lo que uno firma. Entonces, fulano y tal, una tesis falsa, la de Lima, y los que firmaron, ¿qué son? Pero hay gente sumamente irresponsable. Pues. Y eso que les cuento no me ha sucedido una vez, me ha sucedido la mayoría de veces. Ni siquiera leían la tesis. Yo sí leo, si no, no firmo. Y una vez nomás a un especialista que por ahí lo veo en la sociedad, presentó una tesis, pues, que tenía 8, 10 bibliografías, creo, 10 tendría, de un tema común, por decir, era como, creo que era hemorragia digestiva. Y yo le digo, mira, yo agarro cualquiera de mi laptop, mi tablet, y sin buscar encuentro más referencia que la que pones tú en tu tesis. ¿No te parece ni siquiera es tesis de bachiller, no de especialista, en un tema tan común que hay multitud de publicaciones y buenas publicaciones hay centenares? ¿No te parece pobre que presente una tesis de especialista con eso? Me quedo mirando, me lo corrigió todo. Pero en los cursos de la sociedad ni me mira ya. Bueno, felizmente que no voy a la sociedad mucho. Pues esos tesis yo he aprendido eso, y el Almenara pues tiene una experiencia tremenda en hígado. Entonces, yo he aprendido de esa doctora, a los pacientes con cirrosis, 6 meses regresa usted y me hace acordar, porque uno se olvida, sueco. Y la obesidad tiene relación, si le preguntan a usted qué cosa da cáncer, tabaco número 1, y número 2, obesidad. Marquen siempre eso. Y miren el hígado, la obesidad, más que con otros. Y la diabetes, miren ustedes, diabetes. Inclusive algunos diabéticos sin tener mucho síndrome metabólico también aumenta. Parece que la diabetes en sí. Hay toda una discusión. En este estudio gigantesco, 173.473 diabéticos y más de 600.000 no diabéticos. La diferencia de cáncer, miren ustedes. Y como en el Perú, más es virus B que virus C. Y en otros países diferentes, en Argentina, todo es diferente. Hay bastante virus C. Y por último, la clínica no es difícil. Dolor, tumoración, en un cirrótico que se empieza a descompensar, hace fiebre o hace ascitis hemática, y la ictericia ya es terminal. Muy raro. Deberíamos, de lo posible, un diagnóstico más temprano. Diagnóstico con fosfatasa alta, alfa-fetoproteína, cualquier imagen es buena en el hígado, cualquiera, bien hecha está buena. Y cuando el alfa-fetoproteína está muy alta es el diagnóstico. Pero no siempre está alta, hay 80% de elevación, pero hay 20% que no está elevada. Y la biopsia está muy restringida, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas no quiere que lo biopsemos antes de mandar, que sea un diagnóstico por marcador tumoral o por imágenes. Ellos se encargan de ver. Porque ha habido siembra y hemos tenido, yo he visto dos mortalidades por biopsia del hígado en cáncer. Y una lesión focal, cualquier imagen es buena. Una ecografía, en el hígado sí, en el páncreas no, el páncreas el ultrasonido no sirve. Prevención primaria, vacunar, existe. Tratar a la virus C. Está bajando el virus C cuando lo tratan, ¿no? Cuando damos antivirales, no solo evita la cirrosis, evita el cáncer.
Y prevención secundaria, lo que estoy diciendo, cada 6 meses. ¿A quiénes? A los pobladores, a los que tengan cualquier enfermedad hepática, portadores de virus B, de virus C, cirrosis, etc. Y hay que prevenir consumo de café. Está en los libros de texto. De texto. Pronóstico es pésimo. Generalmente al momento del diagnóstico la enfermedad ya está diseminada. Miren ustedes, un punto en estos criterios, hay varios criterios. Si está menos o más del 50 centímetros del hígado, si hay ascitis, si hay bilirrubina alta lo suficiente para ictericia o si hay hipoglucemia. Cuando no hay ningún criterio, la sobrevida es 8 meses y cuando hay, imagínate, 3 o 4 criterios, viven menos de un mes. Ahí lo que hay que hacer es, si es posible, se vaya al extranjero, trasplante hepático. Los únicos 2 pacientes con cáncer hepático que he visto en todos mis años de gastroenterólogo, vivos después de un año del diagnóstico, es gente que le han hecho trasplante hepático en el extranjero. Todo el resto de cáncer hepático que he visto en mi vida han fallecido dentro del año. Ninguno. Solo 2 personas que han ido a hacerse el trasplante hepático en otro país. Aquí el trasplante hepático no es suficiente y no se prioriza pues cáncer. No se prioriza cáncer. Se prioriza otras enfermedades. Entonces, el INEM recibe ¿cuándo? Cuando mejor que no tenga cirrosis. Número 2, que el tumor sea, si es único, que no pase de 5. Y si es más de 1, no más de 3, y no más de 3 centímetros cada uno. Que no haya citis ni ictericia, lo reciben, y que no le estén haciendo biopsia. El INEM le hace hepatectomía y luego le hace quimioterapia, lo que más se usa es oralmente, o otro método ya también paliativo le puede hacer el INEM. En el Perú, el INEM no hace trasplante hepático para cáncer. Y la metástasis es más común. ¿Por qué? Porque todos los órganos dan metástasis al hígado, excepto las neoplasias primarias del sistema nervioso central. Y las autopsias del INEM, hasta 50% de diferentes cánceres, mama, huesos, próstata, aparato digestivo, pulmón, dan metástasis al hígado. Linfoma, leucemias, todo. ¿Y por qué? Por el tamaño del hígado. El hígado pesa la 50 parte de lo que ustedes pesan. Si ustedes pesan 50 kilos, su hígado pesa aproximadamente 1 kilo. Si usted pesa 70, pesará igualmente. Multiplíquenlo entre 50. ¿Por qué? Por el tamaño, porque el hígado tiene linfáticos, tiene arterias, tiene venas y tiene los sinusoides. Tiene doble perfusión. Generalmente se diagnostica fácilmente, pero a veces nos hemos equivocado. Y el diagnóstico era una metástasis lo que queremos que era primario. El tratamiento, por supuesto que es paliativo. Ya tener un hígado metastásico ya es una enfermedad avanzada. A mí les agradezco, jóvenes, disculpen el apagón y todo eso, y ya pues ya les acabamos y el lunes no están tranquilos ustedes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí? Muy amables, jóvenes, y disculpen ¿qué será la luz y esta computadora que es lentísima? Gracias. Gracias, jovencitos. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor.